Charlas Literarias es un podcast sobre libros y literatura dirigido por Javier Martínez. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Charlas Literarias. Este es nuestro sexto episodio de este esfuerzo de comunicación de la editorial Kazam A, que les comentamos una nueva noticia. De ahora en adelante vamos a transmitir en vivo solamente por dos medios, por YouTube en live y pues obviamente aquí por medio de Instagram en directo. Después, estas transmisiones son transcritas y son publicadas en nuestro blog, que pueden encontrarlo en nuestra página web, que es www.kazama.com. Y posteriormente editamos el audio en el estudio de grabación de la editorial para crear un podcast que ya pueden encontrar en Spotify, en iPodcast y en prácticamente cualquier aplicación para escuchar este tipo de transmisiones. Ok, hoy vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe, terror y suspenso. Vamos a hacer prácticamente un recorrido por la biografía del autor. Vamos a hablar acerca de las características de su literatura y por último hablar acerca del libro Muerte, Asesinato y Mentira, que fue publicado en la editorial a inicios de este año. Bien, Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809 y vale la pena tener en mente mientras les cuento la historia de su vida que este hombre murió apenas con 40 años de edad. En otras palabras, estamos hablando de alguien que murió muy joven y que hizo mucho en prácticamente pocos años de su vida. Para empezar, los padres de Edgar Allan Poe se supone que eran actores de teatro. No hay mucha información acerca de ellos porque murieron cuando él tenía apenas 2 años. Recordemos que a inicios de 1800 el trabajo actoral era muy mal visto. De hecho, esto venía más o menos desde la época del Renacimiento. Recordemos, por ejemplo, que Shakespeare es la primera persona que intenta crear un grupo de actores profesionales, porque en su época lo más usual era que solamente las prostitutas y los alcohólicos se dedicaran al teatro. Esto porque pararse en las tablas y permitir que los demás los vieran, los juzgaran, hablaran de ellos, era muy mal visto. Era prestarse a las comidillas, al qué dirán, a ser juzgados. En otras palabras, una persona de sociedad, una persona que tuviera reputación, no iba a ponerse a exhibirse de esa manera en el teatro, o al menos era lo que se creía, más o menos desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Así que podemos deducir que Edgar Allan Poe provenía de una familia pues, de escasos recursos que pues, lamentablemente no tenían otra manera de ganarse la vida en aquella época, cosa que por supuesto ha cambiado con los años. Entonces, Poe queda huérfano a los 2 años y para su suerte es adoptado por un rico comerciante de nombre John Allan, y de ahí el apellido de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Lamentablemente, pareciera que la vida de este escritor estaba marcada por la tragedia, porque estando todavía muy joven muere su madre adoptiva y le toca vivir solo con su padre. De los 6 a los 11 años, esta rica familia de comerciantes se los llevó a vivir a Inglaterra y luego regresan a Estados Unidos. Estudió por algunos años en la Universidad de Virginia, de donde lo expulsan en 1827, precisamente por considerarlo un jugador y un borracho. Vamos a ver en alguna obra como William Wilson que más o menos podría ser un poco autobiográfica, al menos en esta parte. Poco después entra a trabajar en una de las tiendas de su padre adoptivo, pero dura pocos años ahí y renuncia para irse a vivir a Boston, donde contrae matrimonio. Ya estando en Boston, publica Tamerlane y otros poemas
y se enlistó en el ejército, donde solamente sirvió por 2 años. Aquí vale la pena mencionar también que Poe obtuvo un trabajo en la prestigiosa Academia Militar West Point, pero lamentablemente lo expulsaron a los 2 años por su actitud negligente. No se sabe exactamente qué fue lo que hizo para que lo sacaran, pero efectivamente solo estuvo ahí por 2 años. En 1829 publicó un libro de poemas llamado Al-A'raf, y en el 31 publicó otro libro titulado Poemas. Ese mismo año, en el 29, perdón, se casa con Virginia Clemm, quien era su prima hermana, y hay que destacar también que esta prima de Poe tenía apenas 14 años cuando se casan. Él tenía 23. Lamentablemente era algo común para la época, entonces no era extraño, pero hoy lo vemos con muy malos ojos, ¿verdad? Bien, en esa época estuvo trabajando como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, que por cierto alcanzó un muy buen renombre el periódico bajo la dirección de Edgar Allan Poe, y eso le trajo a él también bastante fama. Lo que permitió que en 1840 publicara otro libro titulado Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. En el 43 publicó El escarabajo de oro. En 1845 El cuervo y otros poemas, que es el libro más conocido de él, que contiene por supuesto el poema del cuervo, que es también uno de los más reconocidos de su autoría. Y en 1847 muere su esposa de una larga enfermedad que lo llevó a una depresión, y él regresa por algunos años al alcoholismo y al abuso de drogas, especialmente a los opiáceos, ¿sí? Y este es un dato, pues no es que sea importante, pero sí es relevante, puesto que es otra de las características que lo van a identificar con los poetas malditos, que así se les llama, simbolistas de su época, especialmente pues el consumo o el fumo del opio. En 1949 ya no pudo llevar esta vida, apenas 2 años, y lo encontraron tirado en una calle de Baltimore. Lo llevaron a un hospital, pero solamente logró sobrevivir algunos días y murió de lo que se cree que fue un ataque cerebral. Estuve tratando de investigar a qué se refieren con ataque cerebral, pero lamentablemente pues solamente está el dato de que de esta manera murió. Y recalco de nuevo el hecho que muere apenas a sus 40 años de vida. Bien, vamos a analizar un poquito la literatura de Poe. Lo primero es que debemos hablar de él aborda 2 géneros durante toda su carrera literaria. Estos son la poesía y la prosa. Específicamente en la primera, en la poesía, debo decir que su poesía fue muy poco aceptada en Estados Unidos, en América en general, pero todo lo contrario ocurrió en Europa, ¿sí? Allá fue bastante admirado, tuvo bastante repercusión su poesía, como ya he dicho, especialmente por los simbolistas, concretamente Mallarmé y Baudelaire. Este último específicamente, de hecho, se dedicó a la traducción de varias obras de Edgar Allan Poe. Como todos los simbolistas, Edgar Allan Poe busca el ideal. Aquí vale la pena detenerse porque los simbolistas, bueno, específicamente Baudelaire, a ese ideal lo llamaban spleen, perdón, así como los modernistas, que no son más que una adaptación latinoamericana de este simbolismo creada por Rubén Darío, lo llamaron azul. El punto es que aunque Edgar Allan Poe nunca llamó spleen al ideal, sí estaba también, al menos en su poesía, en búsqueda de este, ¿sí? La poesía de Poe se caracterizaba por ser pesimista y por buscar la belleza de otro mundo, ¿sí? Era como una renuncia al mundo físico, que no le terminaba de agradar a ninguno de los simbolistas, para buscar esa pureza,
ese ideal, ese absoluto que estaba más allá del lenguaje. Abordemos ahora entonces la prosa de Edgar Allan Poe, que él es mucho más reconocido precisamente en este género literario, específicamente en el cuento. Aquí vale la pena comentar que lo que está pasando es que él vive durante la época del romanticismo. Recordemos que en esa época, y precisamente debido a esa corriente, lo más común, lo más destacado, digámoslo así, de la literatura eran las novelas. Estamos hablando de las novelas, por ejemplo, de Víctor Hugo, como Los Miserables, que tenían una difusión tremenda, y el cuento había pasado totalmente a segundo lugar durante esta época literaria. Entonces es precisamente Edgar Allan Poe quien lo retoma y lo hace destacar y logra demostrar pues que el cuento tiene igual validez e igual calidad que la novela si se le sabe utilizar. Casi todos sus cuentos están ubicados en un ambiente gótico, de penumbra, de misterio, ¿verdad? Y como sabemos aborda temas místicos, sobrenaturales e incluso de terror. Como les había comentado, Baudelaire, precisamente cautivado por esta prosa de Poe, lo traduce y es precisamente él, en Francia, quien le pone el nombre de Narraciones Extraordinarias a un compendio de Edgar Allan Poe, que es seguramente el más conocido aquí en Latinoamérica. Vale la pena destacar que, como ya se habrán dado cuenta cuando hice la lista de los libros publicados por Edgar Allan Poe, ninguno se llama Narraciones Extraordinarias, sino que lo más usual es publicar algún tipo de compendio de sus mejores cuentos. Y esos compendios son los que, gracias a Baudelaire, solemos llamar narraciones extraordinarias. Poe, en su narrativa, es bastante interesante porque crea prácticamente, o al menos es el precursor de algunos géneros literarios muy específicos, como por ejemplo la novela policíaca con su detective Augusto Dupin, o Dupin seguramente. Son 3 los cuentos que se incluyen dentro de este tipo de narrativa. Por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, Los misterios de Marie Roget y La carta robada. En los 3 cuentos aparece el mismo detective Augusto Dupin y pues básicamente crea este género de la literatura policíaca o detectivesca. Además, también es precursor de la ciencia ficción con uno de sus cuentos llamado Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que se trata de un viaje al Polo Sur y donde hace uso pues, de bastante tecnología, etc. Y esto lleva a que Edgar Allan Poe influye sobre muchos autores posteriormente famosos. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, admite que estos cuentos que les mencioné antes lo influyeron para escribir su famosa serie. También Julio Verne admite que se basó, o bueno, que se inspiró en las obras de Edgar Allan Poe para la ciencia ficción. Y por supuesto, H.P. Lovecraft también admite que Edgar Allan Poe fue su inspiración o su maestro en cuanto a la literatura de terror. Y por supuesto que hay autores latinoamericanos que también admiten, y además es obvio en su literatura, la influencia de este escritor estadounidense como Borges y Cortázar. De hecho, el caso de Cortázar es interesante porque él es el traductor de la mayoría de publicaciones en español. Claro, han habido otros, pero algunas de las más famosas o de las más difundidas son precisamente las traducciones de Cortázar. Bien, y esto, por cierto, me lleva entonces ya a hablarles acerca del libro Muerte, Asesinato y Mentira, publicado en esta editorial Kazam A en febrero de este año, que tiene una característica bastante importante. Y es que es la primera vez que autores guatemaltecos traducen directamente a Poe del inglés. No solamente es una de las pocas veces que se hace la traducción en América Latina, porque muchas veces la mayoría de editoriales prefieren comprar los derechos
de esta traducción de Cortázar que mencioné hace poco, sino que las reciclan, ¿verdad? Entonces es un primer experimento, por así decirlo, que hace la editorial, contratando distintas traductoras y teniendo muy en mente una cuestión que tratamos de mantener, un objetivo que es muy importante para la editorial, y es el uso de un español moderno, de un español que sea fácil de comprender por los lectores latinoamericanos en general del siglo XXI. Esto no quiere decir que hayamos cambiado en nada la narración, que hayamos cambiado las conjugaciones por un vos, por ejemplo, para nada, sino que simplemente tratamos de utilizar palabras más sencillas de comprender, estructuras sintácticas más modernas y en general pues crear una narración más cómoda para los lectores actuales. Dentro de este compendio se incluyeron 10 de las obras más importantes de Edgar Allan Poe. La primera es Los hechos del caso de M. Valdemar. Esta es una de las obras más famosas de Edgar Allan Poe, donde un personaje logra encontrar cómo ser prácticamente inmortal y un vecino lo ayuda a mantener la maquinaria que lo ha mantenido vivo aún después de su muerte. Otro de los cuentos que lo integran es El entierro prematuro, que trata de un hombre que tiene catalepsia y que todo el tiempo tiene el miedo de ser enterrado vivo y para ello le avisa a todos sus amigos de su condición, y en una ocasión él cree que ha sido enterrado vivo, pero no es exactamente así como sucedió. Luego tenemos también el cuento Berenice, que habla acerca del amor de un muchacho con su prima. Esto tal vez puede tener algo de autobiográfico, como hemos visto con el caso de Poe. Y la fijación de este muchacho con los dientes de Berenice. Seguramente ustedes han leído o visto en las obras artísticas de terror de Estados Unidos que usualmente se incluyen dientes. Por ejemplo, hace poco ha estado de moda una serie en Netflix llamada Marianne, donde aparecen los dientes como un símbolo de terror o como un símbolo al menos de brujería. Recuerdo que varias obras también se me va el nombre ahorita en este instante, varias obras del autor de Cujo y de estas, el famoso escritor de terror de Estados Unidos, también incluye los dientes como un símbolo de terror, recordaré en algún momento, y esto viene precisamente de este cuento Berenice. En nuestro compendio también se incluye La máscara de la muerte roja, que habla acerca de la peste que llega en esta época a Estados Unidos, bastante relacionada, o podríamos encontrar la relación actualmente, lamentablemente, con la propia pandemia que vivimos actualmente. Y tenemos también El barril de Amontillado. Amontillado es un lugar de España y es específicamente un tipo de vino, y trata de un asesinato que no entendemos los motivos, no sabemos qué le hace un personaje al otro, pero el personaje ofendido trama un asesinato bastante complejo en contra del otro, y la historia pues narra ese asesinato. También incluimos El corazón delator, que seguramente es uno de los cuentos más famosos, que trata del asesinato de un anciano. Tampoco sabemos el motivo, pero sí conocemos todos los detalles de cómo fue asesinado y cómo el corazón, pues obviamente delata la culpa del asesino hasta el punto que prefiere entregarse. La rana saltarina es un cuento que habla acerca de un bufón en un reino, cómo este bufón y la mujer que ama, que es una persona de talla pequeña, son explotados por el rey y bastante, pues son el motivo de bullying, le llamaríamos hoy, al punto que Rana Saltarina, que es el nombre del bufón, decide tomar venganza.
Un descenso al Maelstrom es un cuento que de hecho nos hace recordar bastante la Odisea. Si ustedes se recuerdan, en la Odisea, uno de los pasajes por donde pasa Odiseo o Ulises es a través de los monstruos Caribdis y Escila. Escila concretamente es un torbellino, es un remolino que atrae los barcos hacia el fondo y los destruye. Pues el Maelstrom es más o menos lo mismo, es una corriente marina que forma un torbellino y jala los barcos, pero en este caso tenemos el relato de un pescador que logra sobrevivir este tormento y le cuenta a otros cómo es descender por este abismo. Y por último cerramos el libro Muerte, Asesinato y Mentira con Engaño del Globo, que de hecho no es un cuento en sí, sino que durante los trabajos de periodismo de Edgar Allan Poe publicó esta nota acerca de la primera persona que logra cruzar el Atlántico en globo. Supuestamente sale de Inglaterra, atraviesa el Atlántico y llega a Estados Unidos. La noticia se publicó, bueno, el relato se publicó como una noticia real, pero era más que ficción, no era más que ficción de Edgar Allan Poe, y después de haberla publicado, pues obviamente tuvo que comunicar a las personas que era un cuento y no necesariamente una noticia verídica. Esto también nos llama o nos hace recordar a autores como Orson Welles, que publicó en la radio algunos pasajes de La Guerra de los Mundos y que generaron crisis, generaron angustia en muchas personas al punto que tuvo que intervenir la policía. Muy bien, entonces, por cierto, cerrar con que nuestro compendio se llama Muerte, Asesinato y Mentira, porque como habrán visto en los 10 cuentos que lo integran, esos son los ejes centrales que encontramos como temática en dichos cuentos. Agradezco su atención, agradezco que hayan estado hoy. Yo soy Javier Martínez y los invito a que siempre escuchen los viernes por la noche este programa llamado Charlas Literarias, que es producido por la editorial Kazam A, y que pueden seguirnos como blog, como les comentaba. Se transcriben estas charlas y se publican de manera escrita en www.kazama.com. Posteriormente editamos el audio y lo publicamos como un podcast en Spotify, en iPodcast y en otras redes. Y pues, por supuesto pueden seguir a la editorial en @kazama en Twitter, Facebook e Instagram. Agradecemos su tiempo. Nos vemos el próximo viernes. Charlas Literarias es un podcast producido por la editorial Kazam A.